Ella vivía en un faro abandonado junto al mar, con 3 hijos que apenas comían una vez al día. Todos pensaban que estaba loca, pero lo que descubrieron años después dejó al mundo entero sin palabras. Esta es la historia de cómo una madre abandonada guardó un secreto que cambiaría vidas para siempre. Si te gustan las historias originales y únicas, dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguna. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que crees saber sobre el sacrificio, la soledad y el amor incondicional. Elena Morales tenía 32 años cuando su mundo se derrumbó. Había nacido en un pequeño pueblo costero de Galicia, en el norte de España, donde las casas blancas se aferraban a los acantilados como náufragos a una tabla. Su madre había muerto de tuberculosis cuando ella tenía apenas 7 años, y su padre, un pescador de manos curtidas y mirada triste, la crió entre redes y el olor permanente a sal. Elena era diferente. Mientras las otras niñas jugaban con muñecas de trapo, ella pasaba horas en la pequeña biblioteca del pueblo, devorando libros sobre el océano, sobre astronomía, sobre tierras lejanas. Tenía una curiosidad voraz que incomodaba a muchos. Las mujeres que leen demasiado terminan solas, le decía la vecina con malicia, pero Elena no podía detenerse. Los libros eran su ventana a un mundo que el pueblo le negaba. A los 20 años conoció a Marco, un ingeniero que había llegado al pueblo para supervisar la construcción de un nuevo muelle. Era guapo, hablaba de ciudades que ella solo había visto en fotografías y le prometió una vida diferente. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia junto al mar. Elena creyó que finalmente su vida comenzaba. Los primeros 2 años fueron hermosos. Vivían en la ciudad, en un apartamento con ventanas que daban a una avenida llena de tiendas y cafés. Elena tuvo a su primera hija, Lucía, una niña de ojos enormes y risa cristalina. Un año después nació Mateo, serio y observador desde la cuna, y cuando Elena estaba embarazada del tercero, todo se desmoronó. Marco llegó una noche con olor a perfume ajeno y palabras entrecortadas. No puedo más con esto. No es lo que yo quería. Necesito ser libre. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó razonar, suplicar, entender. Pero Marco ya había tomado su decisión. Se fue esa misma noche llevándose solo una maleta. Dejó 3 frases en un papel. No es tu culpa. No me busques. Cuida de ellos. Elena dio a luz a su tercer hijo, Diego, completamente sola en un hospital público. No hubo nadie esperándola en la sala de espera, nadie para sostener su mano durante las contracciones. Cuando la enfermera le entregó al bebé envuelto en una manta azul celeste, Elena lloró. No de alegría, sino de terror absoluto. ¿Cómo iba a criar 3 hijos sola? No tenía trabajo, no tenía dinero, y el apartamento era de Marco. 2 meses después recibió la carta de desalojo. El casero no aceptaba excusa. Elena hizo las maletas con lo poco que tenía: ropa, algunas ollas, los libros que había logrado salvar. Con Lucía de 4 años de la mano, Mateo de 3 en brazos y Diego recién nacido contra su pecho, tomó un autobús de regreso al pueblo costero donde había nacido. Su padre ya no estaba. Había muerto de un infarto 6 meses antes, mientras ella vivía su falsa felicidad en la ciudad. La casa familiar había sido vendida para pagar deudas. Elena no tenía a dónde ir. Caminó por las calles del pueblo, sintiendo las miradas de lástima, los susurros a su paso. Pobrecita. El marido la abandonó. ¿Cómo va a salir adelante con 3 criaturas? Fue entonces cuando vio el faro. Estaba a 3 kilómetros del pueblo, al final de un camino de tierra que bordeaba los acantilados. Había sido abandonado 15 años atrás, cuando instalaron sistemas automáticos de navegación.
La torre blanca y roja se alzaba contra el cielo gris, desafiante, solitaria. Las ventanas estaban rotas, la puerta colgaba de una bisagra y las gaviotas anidaban en los rincones. Pero tenía un techo. Elena no pidió permiso, simplemente entró, limpió un cuarto en la planta baja con sus propias manos y esa noche durmió allí con sus 3 hijos apiñados contra ella para darse calor. El viento aullaba contra las paredes de piedra y el mar rugía abajo, estrellándose contra las rocas, pero estaban a salvo. Por primera vez en meses, Elena sintió que podía respirar. Los primeros días fueron devastadores. No había agua corriente, solo un viejo pozo oxidado que Elena tuvo que limpiar durante horas hasta que el agua saliera medianamente clara. No había electricidad. Por las noches, encendía velas que hacía ella misma derritiendo restos de cera que encontraba en la playa. La comida era escasa. Elena caminaba hasta el pueblo cada 2 días, con Diego atado a su espalda y los 2 mayores siguiéndola, para vender pequeños trabajos de costura que hacía con retazos de tela. Ganaba apenas lo suficiente para comprar pan, leche en polvo y algunas verduras. Las mujeres del pueblo la miraban con desprecio. Está loca, vive en ese faro como una bruja. Esos niños van a morir de frío. Los hombres movían la cabeza con pena. Debería entregarlos a un orfanato. No tiene cómo mantenerlos. Pero Elena apretaba los dientes y seguía adelante. Cada insulto, cada mirada de lástima era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de su corazón. Lucía, su hija mayor, comenzó a hacer preguntas. Mamá, ¿por qué papá no está con nosotros? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Por qué los niños del pueblo no juegan conmigo? Elena no sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años que el mundo podía ser cruel sin razón? Así que le contaba historias. Historias sobre el mar, sobre sirenas que vivían en las profundidades, sobre faros que eran castillos mágicos. Y poco a poco, Lucía dejó de preguntar, pero había algo que Elena no le contaba a nadie, algo que había descubierto en la segunda semana de vivir en el faro. Mientras exploraba la torre, subiendo los 180 escalones de la escalera de caracol, encontró una habitación cerrada con candado, lo forzó con una piedra, y adentro, bajo una lona polvorienta, encontró algo que cambió todo. Eran cajas, docenas de cajas de madera apiladas contra las paredes, selladas con cera antigua. Elena abrió una con manos temblorosas. Dentro había libros, no cualquier libro, eran manuscritos antiguos, algunos con más de 200 años, escritos a mano en caligrafía perfecta, diarios de navegantes, cuadernos de bitácora, mapas dibujados con tinta descolorida. Había tratados de astronomía, estudios sobre corrientes marinas, observaciones meteorológicas que abarcaban décadas. Elena sintió que el corazón le latía tan fuerte que casi le dolía. Era un tesoro, no de oro ni joyas, sino algo infinitamente más valioso para ella: conocimiento. Alguien había guardado todo esto aquí, probablemente el último farero que había vivido en ese lugar, y ahora estaba en sus manos. Durante los meses siguientes, Elena estableció una rutina férrea. Despertaba antes del amanecer, cuando el cielo aún era una herida púrpura sobre el mar. Preparaba un desayuno simple para los niños, pan con aceite, cuando había, y luego, mientras ellos jugaban en la playa bajo su vigilancia, ella estudiaba los manuscritos. Aprendió sobre las mareas, sobre cómo predecir tormentas observando el comportamiento de las aves y la textura de las nubes. Aprendió sobre las corrientes oceánicas, sobre cómo los antiguos navegantes se orientaban por las estrellas. Y descubrió algo más. Varios de los diarios mencionaban un fenómeno extraño que ocurría en esa costa cada 50 años, una bioluminiscencia masiva causada por un tipo específico de plancton que nadie había logrado estudiar completamente.
Elena comenzó a tomar sus propias notas, con papel que compraba en el pueblo, siempre el más barato, y lápices que usaba hasta que apenas quedaba un pedazo. Empezó a documentar todo lo que veía: las migraciones de las aves marinas, los patrones de las mareas, los cambios en la temperatura del agua. Se levantaba en medio de la noche para observar las estrellas desde lo alto del faro, haciendo diagramas detallados de las constelaciones. Sus hijos crecían en ese ambiente peculiar. Lucía, con 6 años, ya sabía identificar 10 tipos diferentes de algas y podía predecir cuándo venía tormenta con solo mirar el horizonte. Mateo, silencioso y meticuloso, coleccionaba conchas y las organizaba por tamaño y forma, creando patrones complejos en el suelo del faro. Diego, el más pequeño, apenas hablaba, pero tenía una conexión instintiva con el mar. Podía quedarse horas sentado en las rocas, mirando las olas, como si entendiera un lenguaje que nadie más escuchaba. El pueblo los consideraba raros. Esos niños son salvajes, no van a la escuela, no tienen amigos. La madre los tiene como prisioneros en ese faro. Las murmuraciones llegaban hasta Elena cada vez que bajaba al pueblo, pero ella sabía algo que ellos no sabían. Sus hijos estaban aprendiendo. Aprendían de los libros que ella les leía cada noche. Aprendían del océano. Aprendían a ser resilientes en un mundo que los había rechazado. Hubo momentos terribles. Un invierno especialmente cruel. Cuando Diego tenía 3 años, el niño enfermó de neumonía. Elena no tenía dinero para un médico. Caminó bajo la lluvia helada hasta el pueblo, suplicando puerta por puerta. La mayoría le cerraron la puerta en la cara. No tenemos dinero para caridad. Debiste pensar en eso antes de quedarte con 3 hijos sin padre. Fue el viejo farmacéutico, don Sebastián, quien finalmente le dio antibióticos sin cobrarle. Págame cuando puedas, le dijo con voz grave. Elena nunca olvidó esa amabilidad. Años después, cuando las cosas cambiaron, fue la primera deuda que pagó, con intereses que don Sebastián no aceptó, pero que ella insistió en dejar. Diego se recuperó, pero esas 3 semanas en las que Elena veló junto a su cama, cambiándole paños fríos en la frente mientras el niño deliraba con fiebre, la rompieron por dentro. Se miraba al espejo de metal oxidado que había encontrado en el faro y ya no reconocía a la mujer que la miraba de vuelta. Tenía 27 años, pero parecía de 40. Su cabello, antes negro y brillante, estaba opaco y enredado. Sus manos estaban ásperas, llenas de cortes que no terminaban de sanar. Había perdido tanto peso que sus huesos se marcaban bajo la piel. Pero sus ojos ardían con algo que no había estado allí antes: determinación, rabia y algo más profundo: propósito. Elena tomó una decisión esa noche, mientras Diego dormía finalmente tranquilo. No iba a ser solo una madre sobreviviendo. Iba a ser algo más. Iba a usar todo ese conocimiento que estaba absorbiendo de los manuscritos. Iba a contribuir con algo al mundo que la había despreciado. Y cuando sus hijos fueran mayores, entenderían que todo ese sufrimiento había tenido un significado. Comenzó a escribir. Cada noche, después de acostar a los niños, a la luz temblorosa de las velas, Elena escribía. Combinaba lo que había aprendido de los manuscritos antiguos con sus propias observaciones. Estaba creando algo único, un tratado completo sobre los patrones oceánicos de esa costa específica, algo que nadie había hecho nunca con ese nivel de detalle. No tenía computadora, no tenía forma de investigar en Internet, solo tenía los libros antiguos, sus ojos y una mente hambrienta de entender. Dibujaba gráficos a mano, creaba tablas meticulosas, escribía hipótesis que luego comprobaba con observación directa. Era un trabajo que habría desafiado a un equipo de científicos con equipamiento moderno. Ella lo estaba haciendo sola, con 3 niños a su cargo.
en un faro abandonado, con recursos que no alcanzaban ni para comer 2 veces al día. Los años pasaban. Lucía cumplió 8, luego 9. Mateo la seguía, silencioso pero brillante. Diego, el más pequeño, desarrolló una habilidad asombrosa para memorizar lo que veía. Elena les enseñaba todo lo que sabía. No podía enviarlos a la escuela, no tenía dinero ni para los uniformes, pero los educaba en casa con una dedicación feroz. Les enseñó a leer con los manuscritos antiguos, les enseñó matemáticas calculando las mareas, les enseñó historia a través de los diarios de los navegantes, les enseñó biología diseccionando peces que encontraban en la playa y sobre todo les enseñó algo que ninguna escuela podría enseñarles, que el rechazo del mundo no define tu valor. Escúchenme bien, les decía Elena cada noche, con los 3 sentados a sus pies en el cuarto iluminado por velas. La gente del pueblo piensa que somos menos, que no valemos nada porque vivimos aquí, porque no tenemos lo que ellos tienen. Pero ustedes van a demostrarles algo, que el lugar donde naces no determina hasta dónde puedes llegar. Lo que está en su mente, lo que aprenden, lo que construyen con sus propias manos, eso nadie puede quitárselo nunca. Lucía absorbía cada palabra. Mateo asentía lentamente, sus ojos oscuros brillando con comprensión. Diego, aunque era el más pequeño, parecía entender también, a su manera silenciosa y profunda. Pero el pueblo no los dejaba en paz. Cada vez que Elena bajaba con los niños, las burlas seguían. Los niños del pueblo le gritaban cosas a Lucía y Mateo. «¡Niños del faro! Huelen a pescado. Su madre está loca». Una vez, un grupo de adolescentes les tiró piedras. Una alcanzó a Mateo en la frente, abriéndole una herida que sangró copiosamente. Elena se interpuso entre sus hijos y los agresores, con los ojos llameando de furia. «Si vuelven a tocar a mis hijos, lo van a lamentar». Algo en su voz hizo que los muchachos retrocedieran. Esa noche, Elena abrazó a Mateo mientras le limpiaba la herida y sintió algo quebrarse dentro de ella. ¿Cuánto más iban a tener que soportar? ¿Cuándo terminaría esto? Pero entonces recordó los manuscritos, recordó el trabajo que estaba haciendo y se aferró a eso como un náufrago se aferra a un madero flotante. Lo que Elena no sabía era que todo estaba a punto de cambiar, porque en algún lugar, a miles de kilómetros de distancia, alguien estaba buscando exactamente lo que ella estaba creando. El doctor Heinrich Voss era un oceanógrafo alemán con 30 años de carrera y una obsesión: entender por qué ciertas costas del mundo presentaban patrones bioluminiscentes únicos que no seguían ninguna explicación científica convencional. Había dedicado su vida a esto, publicando papers, dirigiendo expediciones, trabajando con los mejores equipos de investigación del mundo. Pero algo le faltaba, algo crucial. Necesitaba datos históricos. Necesitaba saber cómo se habían comportado esos fenómenos en el pasado, antes de que existieran los instrumentos modernos, y esos datos simplemente no existían, o eso creía él. Un día de noviembre, 5 años después de que Elena se mudara al Faro, el doctor Voss estaba revisando archivos en una biblioteca naval en Lisboa. Era un trabajo tedioso, pero necesario. Buscaba cualquier mención histórica de bioluminiscencia en la costa atlántica ibérica. Y entonces encontró algo. Una carta, escrita en 1847 por un farero español, describiendo con detalles asombrosos un evento luminoso que había durado 3 noches completas. La carta mencionaba el faro donde el hombre trabajaba, faro de Punta Sal en la costa de Galicia. Henrik sintió una descarga de adrenalina. Ese faro todavía existía en los mapas. Estaba abandonado, sí, pero la estructura seguía allí. ¿Y si había más documentos? ¿Y si ese farero había dejado registros completos?
2 semanas después, Henrik conducía por el camino de tierra que llevaba al faro, con su asistente, una joven investigadora llamada Anna. Era un día gris de diciembre, con el viento azotando las hierbas salvajes que crecían junto al acantilado. Cuando vieron el faro, Anna señaló algo que Henrik casi no había notado. Había humo saliendo de una de las ventanas. «Alguien vive ahí», dijo Anna con sorpresa. Henrik frunció el ceño. Esto complicaba las cosas. Tendría que pedir permiso, explicar su investigación, tal vez negociar acceso al edificio, pero no había otra opción. Aparcó el coche y caminó hasta la puerta del faro. Elena estaba arriba, en la habitación de los manuscritos, cuando escuchó el motor. Su primer instinto fue protectora. ¿Quién venía? Venían a echarlos. Bajó rápidamente la escalera de caracol. Lucía y Mateo estaban jugando en la playa y Diego dormía la siesta. Elena abrió la puerta antes de que llamaran. Henrik se encontró frente a una mujer delgada, con el cabello recogido en una trenza deshecha, vestida con ropa remendada 1000 veces. Pero lo que lo sorprendió fueron sus ojos, inteligentes, cautelosos y con una fiereza que lo hizo retroceder medio paso. «¿Qué quieren?», preguntó Elena en español, con voz cortante. Henrik, que hablaba español con acento, pero fluidamente, explicó rápidamente quién era y qué buscaba. Elena escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella guardó silencio durante un largo momento que se hizo incómodo. «No hay nada aquí», dijo finalmente. «Este faro está vacío desde hace años». Henrik sintió que la oportunidad se le escapaba. «Por favor, señora, solo necesito ver si hay algún registro antiguo, cualquier documento. Es para una investigación científica importante. Le pagaré por su tiempo, por las molestias». La palabra «pagaré» hizo algo en Elena. No por codicia, sino porque en ese momento recordó que no había comida suficiente para la cena, que Diego necesitaba zapatos nuevos, que el invierno se acercaba y no tenía con qué comprar mantas. «¿Cuánto?», preguntó. Henrik nombró una cantidad que para él era modesta, unos cientos de euros. Para Elena era más dinero del que había visto junto en 5 años. «Pueden pasar», dijo, haciéndose a un lado. Henrik y Anna entraron al faro, mirando alrededor con curiosidad profesional. El lugar estaba limpio, pero era obviamente pobre. Había una pequeña cocina improvisada con un hornillo de gas, una mesa con sillas desparejas, y por todas partes libros. Libros apilados en rincones, libros sobre la mesa, libros siendo usados como soportes para otras cosas. «¿Vive usted aquí?», preguntó Ana, sin poder ocultar su sorpresa. «Con mis 3 hijos», respondió Elena secamente. «Los documentos que buscan están arriba. Síganme». Los llevó por la escalera de caracol. Henrik notó que Elena subía con la seguridad de quien conocía cada escalón, cada curva. Llegaron a la habitación cerrada, que Elena abrió con una llave que llevaba colgada al cuello. Cuando Henrik vio las cajas de manuscritos, casi se cae de espaldas. Ana dejó escapar un grito ahogado. «Dios mío, ¿usted sabía que esto estaba aquí?». «Sí», dijo Elena simplemente. «Los encontré cuando me mudé. Los he estado estudiando». Henrik se acercó a una caja abierta, sacó un diario con manos temblorosas. Lo abrió al azar y comenzó a leer. Sus ojos se agrandaron. Esto es increíble. Estos registros son exactamente lo que necesitaba. Hay observaciones de más de 200 años. Se volvió hacia Elena. «¿Usted ha leído esto?». «Todo», respondió Elena. Y no solo eso. Fue a un rincón de la habitación y sacó una carpeta gastada. Dentro había cientos de páginas escritas a mano por ella, con diagramas, tablas, gráficos. Se la entregó a Henrik. El científico comenzó a hojear las páginas. Su expresión pasó de curiosidad a asombro y luego a completa incredulidad. «¿Usted escribió esto? ¿Estos análisis? ¿Estas correlaciones?». Elena asintió.
He estado observando el océano desde aquí durante 5 años. Combiné lo que estaba en los manuscritos antiguos con lo que yo misma he visto, y creo que he encontrado un patrón que explica los ciclos de bioluminiscencia. Henrik se sentó en el suelo, sin importarle el polvo, completamente absorto en lo que estaba leyendo. Ana se arrodilló junto a él, leyendo por encima de su hombro. Pasaron 10 minutos, luego 20. Elena esperaba, con los brazos cruzados, observándolos. Finalmente, Henrik levantó la vista, y Elena vio algo en sus ojos que nunca había visto en la mirada de nadie. Respeto absoluto. Señora, no sé quién es usted ni cómo aprendió a hacer esto, pero lo que tiene aquí... Henrik se quedó sin palabras por un momento. Esto podría revolucionar nuestra comprensión de los ecosistemas marinos costeros. Esto es trabajo de nivel doctoral, nivel de publicación científica internacional. ¿Y usted lo hizo sola? Elena sintió algo caliente subiendo por su garganta. No era orgullo, era algo más profundo, era validación. Después de 5 años de ser tratada como basura, de ser llamada loca, de ver a sus hijos sufrir burlas, alguien finalmente veía lo que ella había hecho. ¿Querrían llevárselo?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Los manuscritos, mis notas, todo. Sé que es valioso para la ciencia. Pueden usarlo. Henrik negó con la cabeza vigorosamente. No nos lo vamos a llevar así. Esto no funciona así. Se puso de pie. Señora, necesito que me escuche con atención. Lo que usted ha hecho aquí tiene valor científico real. Y si vamos a usar esto, va a ser bajo sus términos, con su nombre en los créditos y con compensación adecuada. Elena parpadeó. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que quiero contratarla como investigadora asociada en mi proyecto. Quiero que trabaje conmigo para desarrollar esto completamente. Y quiero que usted sea coautora de cualquier publicación que surja de aquí. Elena sintió que las piernas le temblaban. Yo no tengo títulos, no fui a la universidad. Apenas terminé la escuela secundaria. No me importa, dijo Henrik con firmeza. El trabajo habla por sí mismo, y su trabajo es extraordinario. Ahora, vamos a hablar de términos. Necesito saber si está dispuesta a colaborar. Por primera vez en 5 años, Elena se permitió sentir algo parecido a la esperanza, pero inmediatamente la apagó. Había aprendido que la esperanza era peligrosa. ¿Y mis hijos? No puedo dejarlos. No tengo a nadie que los cuide. No tiene que dejarlos, dijo Henrik. Trabajaremos aquí. Yo vendré con mi equipo, instalaremos equipo, pero esto será su proyecto tanto como el mío. Y en cuanto a sus hijos, miró alrededor de la habitación pobre. Parte del presupuesto incluirá asegurar que ustedes tengan condiciones de vida adecuadas, electricidad, agua corriente, provisiones. Es lo mínimo. Elena sintió lágrimas quemando detrás de sus ojos, pero no las dejó salir. No todavía. ¿Por qué haría esto por mí? Henrik la miró con seriedad. Porque es lo correcto, y porque sería un idiota si no lo hiciera. Usted es brillante, señora, y el mundo necesita saber lo que ha descubierto. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino. Henrik cumplió su palabra. Trajo generadores eléctricos, instaló iluminación en el faro, contrató a alguien para reparar las ventanas rotas y el sistema de agua. De repente, después de 5 años viviendo como en el siglo XIX, Elena y sus hijos tenían luz eléctrica, agua corriente y un refrigerador funcionando. Los niños no podían creerlo. La primera noche que tuvieron luz, Lucía, que ahora tenía 9 años, lloró de alegría. Mateo se quedó durante 1 hora encendiendo y apagando el interruptor, fascinado. Diego, de 6 años, simplemente sonrió, una de esas sonrisas raras y preciosas que iluminaban su rostro serio. Pero lo más importante fue otra cosa. Henrik trajo también computadoras portátiles, libros de texto universitarios, material educativo. Sus hijos necesitan educación formal,
le dijo a Elena. He hablado con las autoridades. Podemos inscribirlos como estudiantes de educación en casa, pero necesitarán rendir exámenes anuales. ¿Cree que pueden hacerlo? Elena miró a sus 3 hijos. Lucía estaba absorbiendo ya un libro de biología marina que Henrik había traído. Mateo estudiaba un atlas con concentración feroz. Diego miraba un documental sobre corrientes oceánicas en la laptop, como si fuera el programa más emocionante del mundo. Pueden hacerlo, dijo Elena con certeza. El trabajo con Henrik era intenso. El científico alemán venía cada 2 semanas con su equipo, y entre visitas, Elena continuaba las observaciones, ahora con equipamiento profesional, medidores de pH, sensores de temperatura del agua, microscopios para estudiar el plancton. Pero lo que más valoraba Henrik era su intuición. Elena había desarrollado un entendimiento casi instintivo del océano frente a ese faro, algo que ningún instrumento podía replicar. Mañana va a haber una proliferación de medusas, le decía Elena a Henrik un día cualquiera. ¿Cómo lo sabes?, preguntaba él. Por la forma en que están volando los alcatraces, y por el color del agua al amanecer, y porque el viento cambió de dirección anoche a las 3 de la madrugada. Al día siguiente había miles de medusas. Henrik simplemente negaba con la cabeza, maravillado. Trabajaron juntos durante un año completo. Elena escribía, Henrik revisaba y ampliaba con contexto científico académico, y juntos creaban algo único. Era un estudio sin precedentes que combinaba 200 años de observaciones históricas con análisis modernos y el trabajo de campo extensivo de Elena. Cuando finalmente enviaron el paper a Nature, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, Henrik estaba nervioso. Puede que lo rechacen, le advirtió a Elena. Es muy difícil publicar aquí. 3 meses después llegó la respuesta, aceptado. Más aún, los editores estaban tan impresionados que querían hacer un artículo especial sobre Elena, la científica autodidacta del faro. Cuando Henrik le dio la noticia, Elena se sentó lentamente en una silla. Sus hijos estaban estudiando en la otra habitación. Podía escuchar a Lucía ayudando a Diego con matemáticas y a Mateo trabajando en silencio en uno de sus proyectos. 5 años de lucha, de hambre, de humillación, de lágrimas secretas. Y ahora esto. ¿Qué pasa?, preguntó Henrik, preocupado por su silencio. Nada, dijo Elena, limpiándose los ojos rápidamente. Es solo que nunca pensé que esto fuera posible. Ni siquiera me atrevía a soñarlo. La publicación del paper cambió todo. Medios de comunicación de todo el mundo querían la historia. La madre abandonada que vivía en un faro y se convirtió en científica. Los titulares eran sensacionalistas, sí, pero traían algo más importante, reconocimiento. La Universidad de Santiago de Compostela le ofreció a Elena una beca para estudiar un doctorado oficial. Sus años de trabajo de campo equivalen fácilmente a un máster, le dijeron, y con lo que ha publicado puede ir directo a doctoral. Elena aceptó, pero con una condición. Trabajaría desde el faro. No iba a mudarse, no iba a separarse de sus hijos. La universidad aceptó. El mundo había cambiado lo suficiente como para permitir trabajo remoto, y el caso de Elena era tan único que estaban dispuestos a hacer excepciones. Pero lo más inesperado llegó del pueblo, el mismo pueblo que durante años la había tratado como basura, que había insultado a sus hijos, que la había dejado sola cuando Diego casi muere de neumonía. De repente, todos querían conocerla. El alcalde apareció un día en el faro, con una sonrisa amplia y falsa. Señora Morales, qué orgullo para nuestro pueblo tener una científica de su calibre. Siempre supimos que era usted una mujer especial. Elena lo miró sin expresión. ¿En serio? Porque yo recuerdo que cuando les pedí ayuda para salvar a mi hijo, me cerraron la puerta en la cara. El alcalde se puso rojo. Bueno,
Usted entiende. Había malentendidos, circunstancias. No, lo interrumpió Elena con voz suave pero cortante como acero. Yo entiendo perfectamente. Cuando no tenía nada, no era nadie para ustedes. Ahora que tengo algo, quieren asociarse conmigo. Pero yo no olvido. Y mis hijos tampoco olvidarán. El alcalde intentó recomponerse. Estamos pensando en hacer una ceremonia en su honor, entregarle las llaves de la ciudad. Elena soltó una risa breve, sin humor. Guárdense sus llaves. No las necesito. Nunca las necesité. Lo único que necesitaba era que me dejaran en paz para trabajar, y eso finalmente lo conseguí. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. El alcalde se fue con la cola entre las piernas. Elena cerró la puerta y se apoyó contra ella, temblando. No de miedo, sino de rabia contenida. Lucía, que había escuchado todo desde la escalera, bajó y abrazó a su madre. «Bien hecho, mamá», susurró. Elena abrazó a su hija, sintiendo cuánto había crecido. Ya tenía 10 años y era tan alta que casi le llegaba al hombro. «¿Lo escuchaste?» «Todo. Y tenías razón. No merecen tu perdón». Elena suspiró. «No se trata de perdón, mi amor. Se trata de no dejar que la hipocresía de otros defina quién eres. Ellos no me hicieron científica. Yo me hice científica a pesar de ellos. Pero no todos en el pueblo eran hipócritas. Don Sebastián, el farmacéutico que años atrás le había dado antibióticos sin cobrarle, apareció una tarde con una caja envuelta. «Para usted», dijo simplemente. «Y enhorabuena. Siempre supe que era usted especial». Elena abrió la caja. Dentro había un microscopio antiguo pero perfectamente funcional y una nota. «Para que sus hijos también puedan ver el mundo invisible. Con admiración, Sebastián». Esa noche, Elena lloró por primera vez en años, no de tristeza, sino de algo que había olvidado que existía: gratitud. Los meses se convirtieron en años. Lucía, Mateo y Diego crecían en ese ambiente único, mitad faro, mitad laboratorio científico. Henrik seguía viniendo regularmente, ahora no solo como colaborador, sino como amigo. Traía a otros científicos, estudiantes de doctorado, investigadores de diferentes países. El faro se había convertido en un punto de referencia internacional para estudios oceánicos costeros. Lucía desarrolló una pasión por la biología. A los 12 años ya sabía más sobre ecosistemas marinos que muchos estudiantes universitarios. Mateo, por su parte, se fascinó con la física y las matemáticas. Era capaz de hacer cálculos complejos en su cabeza y pasaba horas diseñando modelos matemáticos de las corrientes oceánicas. Diego, el más pequeño, resultó tener un talento extraordinario para la observación. Podía quedarse completamente inmóvil durante horas, observando el comportamiento de las aves o los patrones de las olas, y luego hacer conexiones que nadie más había visto. Cuando llegó el momento de los exámenes oficiales de educación en casa, los tres aprobaron con calificaciones excepcionales. Los evaluadores quedaron asombrados. «Estos niños tienen un nivel educativo muy superior al estándar», le dijeron a Elena. «¿Cómo lo ha conseguido?» Elena simplemente sonrió. «Les enseñé que el conocimiento no está en las paredes de una escuela, está en todas partes, si sabes dónde mirar». Pero no todo era perfecto. Elena seguía luchando con los recuerdos. Había noches en que despertaba temblando, soñando con aquellos primeros años en el faro, cuando no sabía si sus hijos sobrevivirían al invierno. Había días en que veía a otras familias, completas, con padre y madre, y sentía un dolor agudo en el pecho, no por Marco. Hacía años que había dejado de pensar en él con cualquier otra emoción que no fuera indiferencia, sino por lo que sus hijos habían perdido. Lucía la encontró una noche llorando en silencio en lo alto del faro, mirando el mar oscuro. «Mamá, ¿qué pasa?» Elena se limpió las lágrimas rápidamente. «Nada, cariño, solo pensaba». Lucía se sentó junto a ella. A sus 13 años tenía una madurez que rompía el corazón.
¿Pensabas en papá? Elena negó con la cabeza. No, pensaba en ustedes, en todo lo que han tenido que pasar por mi culpa. Por tu culpa. Lucía la miró con incredulidad. Mamá, tú nos salvaste, papá nos abandonó, el mundo nos dio la espalda, pero tú nunca te rendiste. Nos diste un hogar, nos diste educación, nos diste un propósito. ¿Cómo puedes pensar que algo de esto es tu culpa? Elena abrazó a su hija, sintiendo el peso de todos esos años. Solo quiero que sean felices, que tengan las oportunidades que yo no tuve. Las tendremos, dijo Lucía con convicción, porque tú nos enseñaste que las oportunidades no se esperan, se crean. Mamá, eres la persona más fuerte que conozco, y algún día voy a ser científica como tú, y voy a hacer que te sientas orgullosa. Elena sonrió a través de las lágrimas. Ya me sientes orgullosa, mi amor, cada día. Los años seguían pasando. Elena completó su doctorado con honores. Su tesis, una expansión de su trabajo original, fue publicada como libro y se convirtió en texto de referencia en universidades de todo el mundo. Le ofrecieron puestos en instituciones prestigiosas en Madrid, Barcelona, incluso en el extranjero. Rechazó todas. Mi laboratorio está aquí, decía simplemente, en este faro, junto al mar que me enseñó todo lo que sé. Henrik lo entendía. Algunos lugares te marcan, le dijo una vez, y este lugar te marca a ti tanto como tú lo marcas a él. Lucía cumplió 15 años. Era hermosa, seria, brillante. Había recibido ofertas de becas de varias universidades, incluso una del MIT en Estados Unidos. Elena sintió un nudo en el estómago cuando su hija se lo contó. ¿Quieres ir?, preguntó, intentando mantener la voz neutral. Lucía la miró con esos ojos que eran tan parecidos a los suyos. Quiero estudiar biología marina. Quiero ser mejor que tú, mamá. Quiero llevar tu trabajo más lejos, pero no sé si puedo dejarte. Elena tomó las manos de su hija. Escúchame bien, Lucía. Yo te crié para que volaras, no para que te quedaras conmigo por obligación. Si esa beca es lo que quieres, la toma. Y yo voy a estar aquí, orgullosa, apoyándote desde la distancia. Oh, ¿y si fracaso?, susurró Lucía, mostrando por primera vez esa vulnerabilidad que raramente dejaba ver. Elena sonrió. No vas a fracasar, porque eres mi hija, y nosotras no sabemos cómo hacerlo. Lucía se fue a Estados Unidos 6 meses después. El día que se despidieron en el aeropuerto, Elena se mantuvo fuerte, sonriendo, despidiéndose con la mano. Pero en el coche de regreso al faro se derrumbó. Henrik, que la había acompañado, la dejó llorar sin decir nada. Se me va la primera, dijo Elena entre sollozos. Y sé que es lo correcto, sé que es lo que debe pasar, pero duele tanto. Es el precio del amor, dijo Henrik suavemente. Los criamos para que se vayan, pero siempre llevan un pedazo de nosotros con ellos. Mateo y Diego seguían en el faro. Mateo, a sus 14 años, ya estaba trabajando en proyectos de modelado matemático que impresionaban a los académicos que visitaban el faro. Diego, con 11 años, había desarrollado un método único para predecir comportamientos de migración de peces basándose puramente en observación. Es como si hablara con el océano, decía Henrik, maravillado. 3 años después de que Lucía se fuera, algo inesperado sucedió. Elena recibió una carta, no un email, una carta física, con sello postal de Madrid. La abrió con manos que temblaban sin saber por qué. Era de Marco. Elena, sé que no tengo derecho a escribirte, sé que te abandoné de la peor manera posible y que nada de lo que diga puede borrar eso, pero necesito que sepas algo. Nunca dejé de pensar en ustedes, en ti, en Lucía, en Mateo, en Diego. He vivido durante 14 años con la culpa de haberlos abandonado. Vi tu trabajo publicado en Nature, vi las entrevistas, vi en lo que te convertiste y me di cuenta de algo, que yo nunca merecí estar a tu lado. Nunca estuve a tu altura. No te escribo para pedirte perdón, no lo merezco.
Solo te escribo para decirte que siempre supe que eras extraordinaria, pero fui demasiado cobarde para quedarme y verlo. Marco. Elena leyó la carta 3 veces. Luego, con movimientos muy calmados, la dobló, salió del faro, caminó hasta el acantilado y la soltó. El viento la arrebató, llevándosela hacia el mar, donde las olas la engulleron. Mateo, que había visto todo desde la ventana, bajó. ¿Era de papá? Elena asintió. ¿Qué decía? Cosas que ya no importan. Elena miró a su hijo, que ya era casi tan alto como ella. ¿Alguna vez piensas en él? Mateo consideró la pregunta. A veces, pero no como un padre, más como una ausencia, un espacio vacío donde debería haber alguien. Pero ese espacio no me duele, mamá, porque tú lo llenaste. Fuiste madre y padre, fuiste todo. Elena abrazó a su hijo, sintiendo cuánto había madurado. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que él se fue porque no podía manejar la responsabilidad. Pero al irse me dio algo, la oportunidad de descubrir de qué estaba hecha realmente. Si se hubiera quedado, probablemente yo nunca habría encontrado los manuscritos, nunca habría empezado a estudiar, nunca habría descubierto que podía ser esto. Entonces supongo que le debemos algo, dijo Mateo con una sonrisa irónica. Su cobardía nos hizo más fuertes. Elena se rió, una risa genuina. Así es, su cobardía nos hizo más fuertes. 2 años después, Mateo se fue también, no tan lejos como Lucía. Eligió la Universidad de Barcelona, pero lejos al fin. Diego se quedó con Elena. A los 13 años había tomado una decisión clara. No quería ir a una universidad tradicional. Quería quedarse en el faro, estudiando el océano, documentando, observando. Este es mi lugar, le dijo a Elena. Aquí es donde pertenezco, como tú. Elena entendía. Diego era diferente a sus hermanos, más callado, más introspectivo, más conectado con ese pedazo de costa que los había acogido. Y ella respetaba eso, pero el mundo exterior seguía reclamándola, las invitaciones para dar conferencias, para participar en paneles, para colaborar en proyectos internacionales. Elena había aprendido a navegar ese mundo, aunque nunca se sintió completamente cómoda en él. Prefería sus días en el faro, con sus instrumentos, sus observaciones, el rugido constante del mar. Un día, 5 años después de la publicación de su primer paper, Elena recibió una noticia que la dejó sin habla. Había sido nominada al Premio Príncipe de Asturias en la categoría de investigación científica y técnica. Era uno de los reconocimientos más prestigiosos de España. Henrik la llamó, emocionadísimo. «Elena, ya te enteraste. Esto es enorme». Elena se sentó lentamente. «Henrik, yo no sé si merezco esto». ¿Que no mereces? Henrik sonaba genuinamente molesto. «Elena, has revolucionado el campo, has creado metodologías completamente nuevas, has inspirado a cientos de jóvenes científicos, has demostrado que el conocimiento no está limitado por títulos o instituciones. Mereces esto y mucho más». La ceremonia de entrega se celebraría en Oviedo, en el Teatro Campoamor. Elena tendría que dar un discurso si ganaba. Solo pensar en eso la aterrorizaba. Había dado conferencias académicas, sí, pero esto era diferente. Esto era la realeza, políticos, la élite cultural de España, gente que venía de mundos que ella nunca había habitado. Lucía voló desde Estados Unidos para estar con ella. Mateo vino desde Barcelona. Los 3 hijos de Elena, ahora jóvenes adultos, la acompañarían. Diego, con 18 años y ya colaborando en papers científicos propios, le apretó la mano en el avión. «Vas a estar bien, mamá. Solo diles la verdad». La noche de la ceremonia, Elena se miró en el espejo del hotel. Llevaba un vestido elegante que Lucía le había ayudado a escoger. Su cabello, ahora con algunas canas que no se molestaba en ocultar, estaba recogido en un moño simple. Parecía respetable, parecía una científica, pero por dentro
Seguía siendo la mujer que había llegado al faro con 3 niños hambrientos y nada más que esperanza. Cuando anunciaron su nombre como ganadora, Elena subió al escenario con las piernas temblando. Miró al público. Cientos de personas en traje de gala, todos mirándola expectantes. Buscó a sus hijos en la primera fila. Lucía le sonrió con lágrimas en los ojos. Mateo asintió con orgullo. Diego simplemente la miraba con esa intensidad tranquila que era tan característica de él. Elena se acercó al micrófono. Tenía un discurso preparado, escrito y revisado, pero cuando abrió la boca decidió ignorarlo. Hace 16 años, comenzó con voz que temblaba solo ligeramente. Yo era una madre soltera y abandonada, sin dinero, sin futuro, sin esperanza. Vivía en un faro abandonado porque no tenía otro lugar a donde ir. Mis hijos comían una vez al día cuando había suerte. El pueblo nos trataba como basura, y yo pensaba cada noche si sería mejor rendirme. El silencio en el teatro era absoluto. Pero entonces encontré algo en ese faro. Encontré conocimiento abandonado, olvidado, considerado inútil, igual que yo, y decidí que si el mundo me había descartado, yo usaría ese descarte para construir algo. No sabía si funcionaría, no sabía si importaría, solo sabía que tenía que intentarlo, porque mis hijos estaban mirando. Y necesitaba enseñarles que el mundo puede rechazarte, puede aplastarte, puede decirte que no vales nada, pero lo único que realmente importa es lo que tú decides creer sobre ti mismo. Elena hizo una pausa, sintiendo las emociones amenazando con desbordarse. Este premio es hermoso, este reconocimiento es más de lo que jamás soñé, pero no es lo que me hace sentir que valió la pena. ¿Saben qué me hace sentir que valió la pena? Mis hijos. Lucía estudia en el MIT y publicará su primer paper este año. Mateo está desarrollando modelos matemáticos que cambiarán cómo entendemos las corrientes oceánicas. Diego ha descubierto patrones migratorios que ningún científico había visto antes. Ellos crecieron en la pobreza, en el rechazo, en la adversidad, pero aprendieron algo que ninguna escuela puede enseñar, que tu origen no define tu destino. Elena miró directamente a la cámara que estaba transmitiendo en vivo. Si hay alguien allá afuera que está luchando, que se siente abandonado, que piensa que su situación es imposible, quiero que sepa esto. Yo estuve ahí. Estuve en el fondo absoluto y salí. No porque fuera especial, no porque tuviera recursos, sino porque decidí que mi historia no terminaría donde otros querían que terminara. Así que este premio no es solo mío, es de cada madre soltera que lucha, de cada persona que el sistema ha descartado, de cada uno que decidió levantarse una vez más cuando todo el mundo esperaba que se rindiera. La ovación fue ensordecedora. Elena bajó del escenario temblando y sus 3 hijos la rodearon en un abrazo. «Lo hiciste perfecto, mamá», susurró Lucía. «Perfecto». Esa noche, de regreso en el hotel, Elena no podía dormir. Salió al balcón mirando las luces de Oviedo. Henrik se acercó, ofreciéndole una copa de vino que ella aceptó. «¿Cómo te sientes?», preguntó él. Elena pensó en la pregunta, surrealista. Hace 16 años dormía en un faro sin calefacción, preguntándome si mis hijos sobrevivirían al invierno. Hoy recibí uno de los premios más importantes de España. Es como si fueran 2 vidas completamente diferentes. «Pero no lo son», dijo Henrik. «Es la misma vida, la misma mujer, solo que ahora el mundo finalmente vio lo que yo vi hace años, que eres extraordinaria». Elena se volvió hacia él. Henrik había estado allí desde el principio. Había creído en ella cuando nadie más lo hacía. Había sido mentor, colaborador y algo más que ella nunca se había atrevido a nombrar. «Henrik, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué apostaste por mí aquel primer día?» Henrik sonrió. «Porque vi en tus ojos lo mismo que veo en el mar, profundidad, misterio y fuerza imparable. Y porque el mejor descubrimiento de mi carrera
No fue ningún fenómeno oceánico, fuiste tú. Los años seguían su curso. El faro, que una vez fue refugio de desesperación, se había transformado en un centro de investigación reconocido internacionalmente. Científicos de todo el mundo venían a trabajar con Elena. Había instalado un pequeño laboratorio, una biblioteca científica y salas de conferencias donde daba clases virtuales a estudiantes de doctorado. Pero Elena nunca olvidó de dónde venía. Cada mes, religiosamente, bajaba al pueblo, pero no iba a ver al alcalde ni a los que ahora querían ser sus amigos. Iba a la escuela local, donde daba charlas gratuitas a los niños, especialmente a los niños pobres, a los que venían de familias rotas, a los que todos habían descartado. Miren dónde estoy ahora, les decía, señalando el premio que había ganado, las publicaciones, los reconocimientos. Y miren de dónde vengo. Mi marido me abandonó. Viví en un faro sin luz ni agua. El pueblo entero pensaba que estaba loca. Pero ustedes saben qué fue lo que cambió todo. Una decisión, la decisión de no rendirme. Y esa misma decisión está disponible para cada uno de ustedes, cada día. Los niños la miraban con ojos brillantes. Algunos lloraban, otros tomaban notas furiosamente, y Elena sabía que aunque solo uno de ellos tomara su mensaje en serio, aunque solo uno decidiera luchar contra sus circunstancias, habría valido la pena. Un día, después de una de estas charlas, una niña de unos 11 años se acercó tímidamente. Era delgada, con ropa remendada, y había estado llorando durante toda la presentación. Señora Morales, dijo con voz temblorosa, mi papá también se fue, y mi mamá limpia casas, y los niños de mi clase se burlan de mí porque mi ropa es vieja, y yo no sé si puedo ser como usted. Elena se arrodilló para estar a su altura, sin importarle que su elegante pantalón se ensuciara con el piso sucio de la escuela. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen, mírame. ¿Ves esta cicatriz en mi mano? Elena le mostró una cicatriz que recorría su palma. Me la hice el primer año en el faro, cuando intentaba reparar una ventana rota con vidrios que encontraba en la playa. No tenía guantes, no tenía herramientas adecuadas, pero tenía que proteger a mis hijos del frío. ¿Y sabes qué? Cada vez que miro esta cicatriz no veo un recordatorio de dolor, veo un recordatorio de que hice lo que era necesario. Carmen tocó suavemente la cicatriz con un dedo. Las burlas duelen, continuó Elena. No voy a mentirte y decirte que no importan. Duelen terrible. Pero hay algo que duele más, llegar a los 30, 40, 50 años y darte cuenta de que dejaste que las palabras de otros definieran tu vida. Carmen, tienes 11 años, tienes todo el tiempo del mundo para demostrarles a esos niños que estaban equivocados, pero no lo hagas por ellos, hazlo por ti. Carmen asintió, limpiándose las lágrimas. ¿Puedo venir a visitarla, al faro? Elena sonrió. Cada sábado a las 10 de la mañana doy clases de ciencias para niños del pueblo que quieran aprender. Eres bienvenida. Carmen se convirtió en visitante regular y traía a otros, niños que el sistema había olvidado, que venían de hogares rotos, que no tenían esperanza. Elena les enseñaba ciencias, sí, pero también algo más importante, que eran valiosos, que importaban, que sus circunstancias actuales no definían su futuro. Henrik observaba esto con admiración. Podrías estar dando conferencias en las mejores universidades del mundo, cobrando fortunas, y en cambio pasas tus sábados con niños del pueblo que ni siquiera pueden pagarte. Estos niños me pagan de formas que el dinero no puede, respondió Elena. Me recuerdan por qué hago lo que hago, me recuerdan quién fui. Diego, que ahora tenía 21 años, se había convertido en el asistente principal de Elena. Trabajaban juntos en perfecta sincronía, casi sin necesidad de palabras. Una tarde, mientras analizaban muestras de agua, Diego habló de repente. «Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste de habernos tenido,
de haberte quedado con nosotros. Elena dejó lo que estaba haciendo y miró a su hijo. ¿Por qué preguntas eso? Porque tu vida habría sido más fácil sin nosotros. Podrías haber, no sé, entregarnos a servicios sociales, empezar de nuevo. Elena se acercó a él, tomando su rostro entre sus manos. Diego, mírame. Ustedes tres son la razón por la que me levanté cada mañana cuando no tenía razones. Son la razón por la que luché cuando era más fácil rendirse. Son la razón por la que descubrí de qué estaba hecha realmente. Sin ustedes, probablemente habría sido una mujer amargada que se rindió después de que Marco se fuera. Con ustedes me convertí en esto. Así que no, ni por un segundo me arrepiento, ni uno. Diego abrazó a su madre, algo que raramente hacía. Gracias, susurró, por todo. Lucía regresó de Estados Unidos con un doctorado completo y una oferta de trabajo de una institución marina prestigiosa, pero sorprendió a todos con su decisión. Voy a trabajar desde el Faro, con mamá y Diego. Voy a continuar el trabajo que ella empezó. Mateo, desde Barcelona, coordinaba con ellos remotamente. La familia, que había sido rota por el abandono de Marco, tantos años atrás, se había reconstruido de una forma más fuerte, más profunda. Un día, 20 años después de que Elena llegara al Faro, recibió una llamada que la dejó helada. Era de un hospital en Madrid. Marco había tenido un accidente grave, estaba en coma y había dejado instrucciones de que, si algo le pasaba, contactaran a Elena. Elena colgó el teléfono y se quedó mirando al mar durante horas. Lucía la encontró así al atardecer. ¿Qué pasa, mamá? Elena le contó. Lucía se sentó junto a ella en silencio durante un largo rato. ¿Vas a ir?, preguntó finalmente. No lo sé. Parte de mí siente que debería, otra parte de mí... No le debe nada, completó Lucía. Mamá, él te abandonó, nos abandonó. Lo que construiste, lo construiste a pesar de él, no gracias a él. No tienes ninguna obligación. Elena sabía que su hija tenía razón, pero había algo más. No iría por él, iría por mí, para cerrar ese capítulo completamente, para mirarlo a los ojos, incluso si está inconsciente, y decirle que ganamos, que sobrevivimos, que prosperamos, no por venganza, sino por cierre. 3 días después, Elena estaba en un hospital en Madrid, frente a la cama donde Marco yacía conectado a máquinas. Había envejecido mal. Su rostro mostraba las marcas de una vida difícil, de decisiones equivocadas. Las enfermeras le contaron que no tenía a nadie, sin familia, sin amigos cercanos, solo contactos laborales superficiales. Elena se sentó junto a la cama y habló. «Hola, Marco. Probablemente no puedes oírme, y probablemente es mejor así, porque no sé si podría decirte esto si estuvieras consciente. Vine aquí pensando que sentía rabia, pero mirándote ahora, solo siento pena, no por mí, sino por ti, porque tiraste algo hermoso. Tiraste una familia, una vida, la oportunidad de ver a tus hijos convertirse en personas extraordinarias. ¿Y por qué? ¿Por libertad? Mírate ahora, solo, en un hospital, sin nadie que te tome la mano. Elena hizo una pausa, sintiendo lágrimas que no esperaba. Nuestros hijos son increíbles, Marco. Lucía es doctora en biología marina. Mateo está revolucionando el modelado matemático oceánico. Diego tiene un don que ninguno de nosotros puede explicar para entender el mar. Son brillantes, son amables, son fuertes, y tú te perdiste todo eso, cada risa, cada logro, cada momento. Por cobardía. Elena se puso de pie. No vine aquí a perdonarte. No estoy segura de que pueda. Pero vine a decirte gracias, porque al irte me obligaste a descubrir quién era realmente. Me obligaste a ser más fuerte de lo que nunca pensé posible. Me diste, sin saberlo, el mayor regalo, la oportunidad de demostrarme a mí misma que podía sola. Así que gracias. Y adiós, Marco. Espero que encuentres paz donde quiera que estés.
Elena salió del hospital y no miró atrás. Marco moriría 3 días después sin recuperar la conciencia. Y cuando Elena recibió la noticia, sintió solo una cosa: indiferencia. Ese capítulo estaba cerrado, completamente. 5 años después de la muerte de Marco, Elena tenía 53 años. El Faro se había convertido en una institución, no solo científica, sino también social. Los programas educativos que Elena había iniciado para niños desfavorecidos ahora tenían fondos del gobierno y de organizaciones privadas. Cientos de niños pasaban por el Faro cada año, aprendiendo ciencias, aprendiendo que sus circunstancias no los definían. Carmen, aquella niña tímida que se había acercado a Elena años atrás, ahora tenía 23 años y estudiaba oceanografía con una beca completa. Trabajaba con Elena como asistente durante los veranos. «Todo lo que soy es por usted», le decía. «No», corregía Elena siempre. «Todo lo que eres es por ti. Yo solo te mostré el camino. Tú decidiste caminarlo». Henrik se había convertido en algo más que colaborador. Después de años de negarlo, de mantener la relación estrictamente profesional, finalmente habían admitido lo obvio. Estaban enamorados, pero era un amor maduro, construido sobre respeto mutuo y admiración profunda. Se casaron en una ceremonia simple en el Faro, con solo sus hijos y algunos amigos cercanos. Nada de pompa, nada de ostentación. Solo 2 científicos que habían encontrado en el otro a su igual. «Nunca pensé que volvería a confiar en alguien así», le confesó Elena la noche de su boda, sentados en lo alto del Faro, mirando el mar plateado bajo la luna llena. Henrik tomó su mano, la misma que tenía la cicatriz de aquellos primeros días desesperados. «Y yo nunca pensé que encontraría a alguien que me hiciera querer ser mejor científico y mejor persona al mismo tiempo. Pero aquí estamos». Los años siguientes trajeron más reconocimientos. Elena fue invitada a dar la conferencia inaugural en el Congreso Mundial de Oceanografía. Recibió doctorados honoris causa de 6 universidades diferentes. Su historia fue tema de un documental que ganó premios internacionales. Pero nada de eso cambió quién era fundamentalmente. Seguía levantándose antes del amanecer para observar el mar. Seguía tomando notas meticulosas a mano antes de transferirlas a la computadora. Seguía dando clases los sábados a los niños del pueblo. Seguía siendo la mujer que había aprendido a sobrevivir en ese faro cuando el mundo le había dado la espalda. Un día de otoño, 30 años después de su llegada al faro, Elena estaba organizando una exposición sobre la historia del lugar. Entre los objetos antiguos que había guardado todos esos años, encontró algo que la detuvo en seco: el cuaderno donde había escrito sus primeras observaciones, aquellas noches a la luz de las velas, con los dedos entumecidos por el frío. Pasó las páginas lentamente. La caligrafía era nerviosa, desesperada en algunos momentos. Había manchas que podían ser lágrimas. Había dibujos toscos hechos con lápices baratos, pero también había algo más. Había determinación en cada línea, había esperanza en cada observación meticulosa, había amor en cada mención de sus hijos. Lucía la encontró así, llorando silenciosamente con el cuaderno en las manos. «Mamá, ¿qué pasa?». Elena le mostró el cuaderno. «Mira esto, mira quién era yo entonces. Una mujer desesperada, aterrorizada, sin idea de si mañana tendríamos que comer. Y mira dónde estamos ahora». Lucía abrazó a su madre. «Pero incluso entonces, mamá, incluso en tu peor momento estabas trabajando, estabas creando, estabas construyendo algo. Eso es lo que te hace extraordinaria. No que hayas llegado hasta aquí, sino que nunca dejaste de intentarlo. Ni siquiera cuando tenías todas las razones del mundo para rendirte». Esa noche, Elena decidió escribir un libro. No un texto científico esta vez, sino sus memorias. La historia completa, sin filtros, sin maquillaje, desde el abandono de Marco hasta ese momento. Todo.
Le tomó 2 años escribirlo. Henrik la ayudó a editar, pero insistió en que mantuviera su voz cruda y honesta. La gente necesita ver las partes feas, le decía. Necesitan saber que no fue un cuento de hadas, que fue sangre, sudor y lágrimas. El libro se tituló simplemente El Faro. Cuando se publicó, se convirtió en un fenómeno, no solo en España, sino en todo el mundo. Las cartas llegaban a montones, mujeres que habían sido abandonadas, padres solteros luchando, personas que habían tocado fondo y no sabían cómo salir, todos contándole a Elena cómo su historia les había dado esperanza. Una carta en particular la conmovió hasta las lágrimas. Era de una mujer en Argentina, madre soltera de 4 hijos, viviendo en la pobreza extrema. Señora Morales, su libro me salvó la vida, literalmente. Tenía las pastillas en la mano, lista para terminar con todo. Pero entonces leí su historia y pensé, si ella pudo, tal vez yo también pueda. Hoy conseguí trabajo. Es solo limpiar oficinas, pero es un comienzo. Y por primera vez en años, tengo esperanza. Gracias por no rendirse, porque al no rendirse usted me enseñó a mí a no rendirme. Elena respondió cada carta personalmente. Cientos, luego miles. Henrik le decía que era imposible, que no podía responderlas todas, pero Elena insistía. Si tienen el coraje de escribirme, tengo la responsabilidad de responder. Los nietos comenzaron a llegar. Lucía tuvo 2 hijos, ambos criados entre el mar y los libros. Mateo tuvo una hija que, a los 5 años, ya mostraba la misma curiosidad voraz que había caracterizado a Elena. Diego, en una sorpresa para todos, se enamoró de Carmen, aquella niña tímida que años atrás había llorado en la escuela del pueblo. Se casaron en el Faro, con la ceremonia al atardecer, con el mar de testigo. Elena, a sus 60 años, se veía más joven de lo que había lucido a los 30. Ya no tenía esa expresión de terror permanente, esa tensión en los hombros, esas manos que temblaban por el miedo constante. Ahora había paz en su rostro, risa en sus ojos y una serenidad que venía de saber que había vencido. Un domingo por la tarde, toda la familia estaba reunida en el Faro. Los 3 hijos con sus parejas, los 5 nietos corriendo entre las habitaciones, Henrik preparando una paella enorme en la cocina. Elena salió al balcón superior del Faro, mirando la escena familiar abajo en la playa. Don Sebastián, el farmacéutico que le había dado antibióticos a Diego tantos años atrás, estaba allí también. Ahora era un anciano de 90 años, pero su mente seguía aguda. Se acercó a Elena, subiendo con dificultad los escalones. «Vine a decirte algo que debí decirte hace años», dijo sin preámbulo. «¿Qué cosa, don Sebastián?» «Aquella noche que viniste a pedirme antibióticos para Diego bajo la lluvia, desesperada, yo vi algo en tus ojos, vi a alguien que se negaba a rendirse, y pensé, esta mujer va a lograr algo grande. No sabía qué, pero sabía que lo haría, y tenía razón». Elena sintió lágrimas en sus ojos. «Usted me salvó a mi hijo esa noche. Si Diego hubiera muerto, yo habría muerto con él. No físicamente, pero sí en todo lo que importa». Don Sebastián negó con la cabeza. «No, Elena, tú te habrías salvado de todas formas, porque eso es lo que haces. Sobrevives, prosperas, contra todo pronóstico». Cuando don Sebastián bajó, Lucía subió. «Mamá, ¿estás bien aquí arriba sola?» «Estoy perfecta, cariño. Solo pensaba». «¿En qué?» Elena miró el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura. «En cómo la vida es extraña. Hace 30 años llegué a este faro porque no tenía dónde más ir. Era mi último recurso, mi fondo absoluto, y resultó ser el mejor lugar donde pude haber estado. Este faro me dio refugio cuando más lo necesitaba, pero también me dio propósito, me dio una identidad nueva, me dio la oportunidad de descubrir quién era realmente». «¿Y quién eres, mamá?», preguntó Lucía con una sonrisa, aunque conocía la respuesta. Elena pensó en la pregunta.
Pensó en la mujer aterrorizada que había llegado con 3 niños hambrientos. Pensó en las noches sin dormir, en las lágrimas secretas, en los momentos en que quiso rendirse pero no pudo porque sus hijos dependían de ella. Pensó en los manuscritos polvorientos, en las horas interminables de estudio, en el trabajo que nadie valoraba hasta que de repente todos lo valoraban. Pensó en Marco, en su abandono, en cómo ese momento que pareció destruirla, en realidad la liberó. Pensó en cada cicatriz, cada lágrima, cada pequeña victoria que la había traído hasta aquí. Soy una superviviente, dijo finalmente. Pero no solo eso, soy alguien que tomó lo peor que la vida le dio y lo convirtió en algo hermoso. Soy una científica autodidacta. Soy una madre que crió 3 hijos extraordinarios sola. Soy una mujer que se negó a dejar que el mundo definiera su valor. Y soy alguien que aprendió que el éxito no se mide en reconocimientos o premios, aunque esos son bonitos. Se mide en esto. Señaló hacia la playa, donde su familia reía y jugaba. Se mide en amor, en legado, en las vidas que tocas y cambias. Lucía abrazó a su madre. Eres mi heroína, mamá. Siempre lo has sido. Esa noche, cuando todos se habían ido y solo quedaban Elena y Henrik, subieron una vez más a la cima del faro. Era su ritual. Cada noche, sin importar el clima, subían a mirar el mar. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Henrik de repente. Elena lo pensó honestamente. Me arrepiento del dolor que mis hijos tuvieron que sufrir. Me arrepiento de las comidas que no pudieron comer, del frío que pasaron, de las burlas que soportaron. Quisiera haber podido darles una infancia normal, fácil, sin lucha. Pero entonces no serían quienes son, señaló Henrik. Lo sé, y ellos mismos me lo han dicho. Dicen que todo eso los hizo más fuertes, más empáticos, más determinados. Pero como madre, siempre desearé haberles podido ahorrar ese dolor. Nostomoe, es el precio del amor, dijo Henrik suavemente. Querer protegerlos de todo, sabiendo que no puedes, sabiendo que necesitan algunas cicatrices para convertirse en quienes están destinados a ser. Elena asintió, recostándose contra él. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Que el pueblo que me rechazó, que nos trató como basura, ahora pone mi nombre en las calles. Quieren poner una estatua mía en la plaza. Y yo no sé cómo sentirme al respecto. ¿Cómo te sientes? Indiferente mayormente. Su aceptación llegó 30 años tarde. Ya no la necesito, ya no la quiero, porque aprendí algo, que no necesitas la validación de la gente que te rechazó. Solo necesitas tu propia validación y la de las personas que te amaron incluso en tu peor momento. Pasaron en silencio varios minutos, solo escuchando el rugido del mar, ese sonido que había sido la banda sonora de la transformación de Elena. Hay algo que quiero hacer, dijo Elena de repente. Quiero convertir este faro en una fundación permanente. Después de que yo no esté, quiero que siga siendo un lugar donde niños sin esperanza puedan venir a aprender, a soñar, a creer que son capaces de más de lo que el mundo les dice. Henrik sonrió. Ya estaba esperando que dijeras eso. Ya hablé con los abogados. Podemos establecer la fundación el mes que viene. Elena lo miró con sorpresa. Ya lo sabías. Te conozco, Elena Morales. Te conozco mejor que nadie. Y sabía que no podías simplemente guardar este lugar para ti. Tenías que compartirlo. Tenías que hacer que significara algo para otros. La Fundación Faro de Punta Sal se estableció ese año. Su misión era simple: proporcionar educación científica gratuita y apoyo emocional a niños de familias desfavorecidas. Elena donó todos los ingresos de su libro para empezarla. Otros científicos, inspirados por su historia, contribuyeron. En 5 años, la fundación estaba operando en 10 países diferentes, tocando las vidas de miles de niños. Carmen, ahora directora asociada de la fundación, le dijo a Elena un día:
Usted salvó mi vida cuando tenía 11 años. Ahora estamos salvando cientos de vidas más. Su legado va a continuar por generaciones. Elena, a sus 65 años, finalmente comenzó a bajar el ritmo. No mucho, porque no estaba en su naturaleza detenerse completamente, pero sí lo suficiente para disfrutar más, para reflexionar más, para simplemente ser. Una tarde de verano, exactamente 35 años después del día que llegó al faro, Elena se sentó en las rocas donde solía sentarse con sus 3 hijos cuando eran pequeños. El mar estaba tranquilo, inusualmente plácido. El sol calentaba su rostro. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos la inundaran. Vio a Lucía de 4 años, tomada de su mano, preguntando por qué vivían en un faro. Vio a Mateo con una herida en la frente por la piedra que le habían tirado, pero con ojos que no mostraban derrota sino determinación. Vio a Diego bebé, enfermo con fiebre, luchando por cada respiración. Vio sus propias manos 35 años más jóvenes, agrietadas y sangrando, mientras intentaba hacer de un faro abandonado un hogar. Y entonces vio todo lo demás, los manuscritos, las noches de estudio, el primer día que Henrik apareció, la publicación en Nature, el premio Príncipe de Asturias, sus hijos graduándose, casándose, teniendo sus propios hijos, el libro, la fundación, todo. Elena abrió los ojos y miró el mar que la había acompañado durante todo este viaje, y sonrió. Una sonrisa profunda, genuina, llena de paz, porque al final la historia no era sobre una mujer que vivió en un faro y se convirtió en científica famosa. Era sobre algo mucho más profundo, mucho más universal. Era sobre una mujer que tocó fondo y decidió que eso no era el final, sino el comienzo. Era sobre una madre que convirtió la desesperación en determinación. Era sobre alguien que el mundo desechó, pero que se negó a permanecer desechada. Era sobre transformar el dolor en propósito, la humillación en humildad, la pérdida en legado. Era sobre descubrir que tu valor no lo determina quién te ama o quién te abandona, quién te acepta o quién te rechaza. Lo determinas tú misma, con cada decisión que tomas, con cada mañana que te levantas, con cada vez que decides seguir adelante cuando rendirse sería más fácil. El faro seguía en pie, como había estado por más de un siglo. Había resistido tormentas, vientos, el paso implacable del tiempo. Y ahora, gracias a Elena, significaba algo más. No era solo una estructura de piedra y luz, era un símbolo, un testimonio, una promesa. La promesa de que no importa qué tan oscura se ponga la noche, siempre hay una luz que guía hacia casa. No importa qué tan perdido estés, siempre hay un camino de regreso. No importa qué tan roto te sientas, siempre puedes reconstruirte más fuerte que antes. Elena Morales había llegado a ese faro como una mujer destrozada y lo había convertido en un faro de esperanza no solo para ella, sino para todos los que venían después. Esa noche, en la cena familiar, Diego levantó su copa. Un brindis, dijo, por mamá, por enseñarnos que el coraje no es la ausencia de miedo, sino seguir adelante a pesar de él, por mostrarnos que el amor verdadero no es el que te protege de las tormentas, sino el que te enseña a bailar bajo la lluvia, y por demostrarnos que una vida extraordinaria no es la que no tiene caídas, sino la que se levanta cada vez. Todos levantaron sus copas. Por mamá, dijeron al unísono. Elena miró a su familia, a la mesa llena de amor y risas, al faro que los rodeaba con sus paredes de piedra que habían visto todo, y supo, con absoluta certeza, que había valido la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, cada cicatriz, porque al final no construimos nuestra vida en los días fáciles, la construimos en los días imposibles, en los momentos en que seguimos adelante, cuando cada fibra de nuestro ser quiere rendirse.
Y es ahí, en esa oscuridad, donde descubrimos nuestra propia luz. Elena había encontrado la suya, y ahora brillaba tan intensamente que iluminaba el camino para miles más. El faro junto al mar había guardado su secreto durante años, que dentro de sus paredes frías y abandonadas, una mujer había descubierto no solo conocimiento científico, sino algo mucho más valioso. Había descubierto su propia fuerza, su propio valor, su propio destino. Y esa verdad impactante que cambió todo, era simple pero poderosa, que somos mucho más fuertes de lo que creemos, mucho más capaces de lo que nos dicen y mucho más valiosos de lo que el mundo a veces nos hace sentir. Esa era la verdad del faro. Y ahora era la verdad de todos los que escuchaban esta historia.